La obra de Selnik me sorprende por su fuerza y por su seguridad, porque parece haber encontrado la palabra que ahuyenta las sombras, que conjura los miedos, que evita los fracasos. Creo que es una voz potente que se entiende caminando en la tierra de la madre, con las manos firmes, abiertas, sabiéndose lejos del vacío de una cultura occidental que impone certezas que saben prometer, pero que solo cumplen con la muerte del cuerpo. Él tiene como una crítica muy fuerte frente a lo que hacemos en la universidad o frente a las personas que imparten los saberes, pues como de la cultura letrada, que son los que venimos a aprender a la universidad, ¿no? Y lo que él expone es como que, sin quererlo, estamos como pasándole a nuestros estudiantes o a nosotros toda esa soberbia de justamente de esa cultura de la letra, de que la letra alfabética es el único medio posible, es el único medio de donde viene la cultura, digamos. Entonces, pues quiero como resaltar esa crítica que él hace. Él dice que en la universidad nos imparten esos saberes sin ver que vamos a quedar realmente como sin humanidad, sin darnos cuenta que la literatura y que la cultura están por fuera de esa letra en el papel. Y nos recuerda que hay culturas que están viviendo en el territorio desde hace más de 10.000 años y que lo han domesticado y que han sabido vivir acá y encontrar formas expresivas para vivir este espacio. Y también nos recuerda que esas culturas siguen vivas y que nosotros podemos, como él, pues de alguna forma volver a la tierra, volver al canto como fuente principal para la poesía. Las culturas ancestrales no está tratando de ser preservadas, sino que está tratando de ser vividas. La poesía en realidad son las formas en las que encontramos habitar nuestro territorio y habitar con los otros. Y creo que eso le da justamente ese poder y esa fuerza a la voz narrativa o a la voz que Selnik propone en sus obras. El trabajo de Selnik tiene muchas aristas, muchos puntos. Uno podría abordar por el lado de sus 2 libros de poesía, o podría abordarlo por el lado de sus 2 novelas. No conozco la primera novela, Selnik. Uno podría abordarlo por el lado de sus trabajos, digamos, sobre la poética, a partir de las estructuras poéticas Minica. Uno podría abordarlo también por el lado sencillamente de, digamos, de editor del segundo tomo de ensayos de Gutiérrez Girardot, donde se analizan en detalle los ensayos de Gutiérrez Girardot sobre poesía colombiana. Uno podría abordarlo como traductor de Kafka. Siempre me ha impresionado el humor que hay debajo de la idea de presentar en una tesis de doctorado, que creo que se puede traducir como la migración en la obra de Kafka, la idea de un Kafka indígena. Y eso tiene un contexto histórico muy fuerte. Autores alemanes vinieron antes que colombianos y vieron las culturas amerindias desde dentro, aprendieron sus lenguas, cosas que no hacemos, por ejemplo, nosotros. Aprendieron sus lenguas, por lo tanto, cuando se publicaron estos libros, comenta él, fueron muy leídos, y él tiene la señal de que Kafka leyó eso. Incluso Kafka tiene un cuento que se llama El deseo de ser indio, que empieza así: si pudiera ser un indio ahora mismo y sobre un caballo a todo galope. Bueno, entonces la primera pregunta es, háblanos de las relaciones entre migración, indígenas y Kafka. Cuando yo escribía mi tesis doctoral sobre Kafka, precisamente leí ese cuento, Bonus Indiana Suburban, y me pregunté si en la época de Kafka había material de referencia especializado de culturas indígenas. Yo tuve la ingenuidad de creer que era muy poco el material, pero la verdad es que en las bibliotecas alemanas se conservan muchas compilaciones hechas desde mediados del siglo XIX, finales del XIX, comienzos del siglo XX, de culturas diversas del mundo, en donde los alemanes no solamente traducían al alemán, sino que en algunos casos publicaban ediciones bilingües de esos textos, es decir, relatos ancestrales indígenas transcritos al alfabeto occidental alemán
y acompañados de una traducción al alemán. Hay un caso muy célebre, digo célebre para esa época, es el caso de Karl von den Steinen. Él estuvo en el Amazonas, hizo varias compilaciones de lo que nosotros llamaríamos equivocadamente mitos y leyendas indígenas. Después podríamos hablar de ese equivocadamente. Esas antologías de Karl von den Steinen fueron publicadas y divulgadas. Incluso en la biblioteca de Kafka se encontró un ejemplar de esas antologías de Karl von den Steinen. Cuando yo leí esa antología de von den Steinen, me sorprendí muchísimo porque los relatos que él compiló y tradujo hablan de seres humanos que se transforman en mariposa, en boa, en mico churuco, en danta, en cucarrón, en gusano. Y yo decía, pero ¿cómo la crítica especializada en Kafka no ha percibido que esa literatura periférica, como se le denominó después, porque Kafka no es un escritor de Berlín, es un escritor de Praga, de una minoría, esa literatura periférica estaba en diálogo con otras periferias, y justamente desde ese diálogo era posible concebir una literatura distinta en la que la imaginación pusiera a prueba cualquier síntoma de razón o cualquier lógica establecida. Creo que son muy pocos los que han estudiado ese vínculo de Kafka con el mundo indígena, pero hay estudios que prueban incluso que Kafka estuvo muy cerca de las literaturas japonesas, porque también se tradujeron textos, o sea, mitos y leyendas japoneses, y se divulgaron en esa época. Y es curioso que el mundo asiático también piense en códigos muy similares. El mundo asiático también piensa lo humano cercano a la mariposa o al dragón, lo humano cercano a esos otros seres que integran, por ejemplo, un ecosistema. Así fue que empecé a entender, y hay una carta de Kafka a una de sus primeras amigas. Él era muy jovencito y en la carta dice: yo me intereso por los indígenas. O sea, ya había leído el libro de Karl von den Steinen y ya sabía más o menos cuál podría ser el perfil que podría tomar su obra. No solamente me refiero a la metamorfosis, como es obvio, sino ustedes pueden revisar la obra de Kafka y encontrarán que muchos de sus cuentos hablan de transformaciones. El concepto transformación en Meneka es Fuinorilla, y Fuinorilla quiere decir cuando un ser pasa a un estado distinto, y puedo pasar a planta, puedo pasar a piedra, puedo pasar a boa, puedo pasar a águila, y yo encuentro en Kafka una preocupación muy legítima por explorar esas transformaciones en oveja, en perro, en mico, en gorila. A veces los perros hablan, él se transforma en cucarrón, en cucaracha, y hay cartas del mismo Kafka, por ejemplo, a Milena Jesenska, donde le dice: yo soy un animal. Y no es en un sentido despectivo o peyorativo, sino es justamente un estado del conocimiento que nos permite explorar otras relaciones con lo natural. Y creo que esa era una de sus apuestas, y muy legítimamente quiero insistir en que su encuentro con las literaturas amazónicas pudo impulsar, pudo ayudar a abrir ese horizonte por una literatura distinta, que no es la literatura que se hacía en Berlín en esa época. Yo planteaba una cosa en un trabajo que hice sobre la vorágine. Casi todas las lecturas que se han hecho de la vorágine de José Eustacio Rivera se hacen desde una perspectiva europea. Se busca el mito europeo y pues yo hice un trabajo donde justamente iba en sentido contrario y trataba de rastrear los mitos, como tú dices, los mal llamados mitos, bueno, llamémoslos así por el momento, los mitos indígenas de la Amazonía en la vorágine, ¿no? Una obra que se desarrolla en la selva y en el llano, y a nadie se le ha ocurrido buscar si tiene relación con los mitos
de estos territorios y de estos pueblos. Y la obra de Rivera también coincide de alguna manera con el conocimiento mundial que se tiene a través del trabajo de, por ejemplo, Theodor Ostrunder, ¿sí?, que estuvo trabajando en esa zona y dando a conocer la mitología indígena. Bueno, y otros viajeros italianos, franceses, alemanes, y uno encuentra que en La Vorágine se trabaja todo aquello de lo que estaba mencionando. Yo decía, la Vorágine es un relato terriblemente kafkiano, profundamente kafkiano. O sea, La Vorágine es un caso, pero un grupo, una serie de novelas colombianas, latinoamericanas, para alejarnos un poco de esa perspectiva eurocéntrica y empezar a buscar las raíces autóctonas, las raíces indígenas, que no se le reconocen a ese tipo de obras. Al lado de La Vorágine, nosotros debemos mencionar otra novela muy importante, pero bastante desconocida, que es la novela de Julio Quiñones. Se llama Au cœur de l'Amérique vierge. Esa novela se escribió en francés y se publicó en 1924 en París. Este hombre vivió en el Amazonas, vivió con los Munuca en el Amazonas, vivió en el Caraparaná y escribió una historia desde adentro, desde la cultura indígena Munuca. ¿Por qué menciono este caso? Porque tanto en La Vorágine como en la novela de Julio Quiñones hay una tensión que sí quiero llamar kafkiana, pero que a continuación voy a explicar. Es una tensión entre oralidad y escritura. Es la tensión que preocupa a un narrador cuando dice cómo debo contar este mundo que no es un mundo escritural, no es un mundo de letras. Cuando José Eustacio Rivera refiere el mundo indígena del Amazonas, refleja esa tensión de la siguiente forma: el privilegio que le hemos dado a la escritura se convierte en una aplanadora del mundo indígena. Y ustedes tienen en Kafka un relato maravilloso que se llama En la colonia penitenciaria, que sucede en el trópico. Y ese relato se empezó a escribir en el año 14 y en los manuscritos y las diferentes versiones que hay de ese relato se dice que ese trópico está en América. Lo curioso es que el personaje, digamos, uno de los personajes más importantes del relato es un oficial que habla francés, es decir, cultura letrada, cultura ilustrada, el logocentrismo, etcétera, etcétera. Esos elementos se pueden percibir también en La Vorágine porque el mundo urbano, el mundo de la industria cauchera es expresión del mundo civilizado, del mundo racionalizado, del mundo sistematizado. Y ese mundo sistematizado se impone sobre el mundo oral, sobre la tradición oral. En esa tensión se produce lo kafkiano, porque los personajes del relato de Kafka no entienden francés. Hablan otra lengua, hablan la lengua nativa, hablan la lengua local, no hablan la lengua del comerciante, no hablan la lengua del militar, no hablan la lengua del imperio. Eso mismo sucede en La Vorágine, es que nuestros hermanos y nuestros ancestros indígenas han sido atropellados con una lengua imperial, con una lengua europea, con una lengua hegemónica. Del mismo modo, la novela de Julio Quiñones, Au cœur de l'Amérique vierge, es una novela que se interroga acerca de cuáles son las consecuencias de la irrupción de la escritura en el mundo indígena. Y esas consecuencias son devastadoras. En la novela de Quiñones, las consecuencias son la peste, la enfermedad, la viruela. Es decir, cómo la entrada de la escritura transforma no solamente físicamente el territorio, sino que también coloniza el cuerpo, como sucede exactamente en el cuento de Kafka, donde la escritura se talla, se graba sobre la piel del acusado, ¿sí? ¿Qué son las caucherías? Yo les ruego el favor que hagamos memoria.
las caucherías año 9, 10, 11, 12, las caucherías son formas de tallar la escritura sobre el cuerpo de nuestros hermanos y nuestros ancestros indígenas. Los metían en los cepos, los quemaban, los tallaban con carimba. Ya sabemos que el término carimba es muy importante para la historia de la irrupción de la escritura en América. Cuando una pieza de hierro con una letra se calienta para quemar el cuerpo humano, entonces estamos explicando qué es lo que ha pasado con ese proceso de irrupción de la escritura en América. Y como digo, eso es muy kafkiano, porque la escritura aprisiona, la escritura controla, la escritura talla el cuerpo, la escritura hace sangrar el cuerpo y por último la escritura nos sojuzga y nos coloniza, al punto de que quienes se salvan de ese proceso terminan defendiendo la escritura. Entonces, sí veo esa tensión de lo kafkiano, pero precisamente en ese choque de dos epistemes, en ese choque de dos discursos frente a la cultura y en esa forma que tuvieron los europeos y sus herederos en América de privilegiar lo escrito como una herramienta superior sobre todas esas tradiciones orales, por ejemplo, del Amazonas. Tantas palabras y qué difícil encontrar las palabras. El otro, la institución, el crimen, la sutura no realizada no nos dejan encontrar las palabras. Déjanos encontrar las palabras es uno de los más devastadores poemarios que he leído en español. Es demoledor, ese amor escrito entre el poeta Paul Celan e Ingeborg Bachmann. Paul Celan dice, son dos amantes, dice al principio, has dormido con el huérfano de unos judíos. En otro poema más adelante, ella le contesta, los hijos se perdonan un domingo, los padres insepultos también. Háblanos de la gestación de este extraordinario poemario tan devastador, pues que es el poemario de dos sobrevivientes al Holocausto. Primero quiero hablarles de los epígrafes que utilizo para este libro, el libro de dos poetas que escriben en lengua alemana, dos autores que había leído mucho y que he leído mucho con pasión y fervor, y tanto en Paul Celan como en Ingeborg Bachmann encontré referencias al mundo indígena. Entonces yo decía, algo está pasando conmigo que yo veo lo indígena en todos los poetas alemanes. Algo debe ser una suerte de posesión. En la novela Malina de Ingeborg Bachmann, ella dice, meine Fantasie reicher als die Yahé-Fantasie. Mi fantasía es más amplia, más rica que la fantasía del Yahé. Yo decía, ¿cómo? ¿A qué horas Ingeborg Bachmann probó Yahé en Austria o en Francia o en Alemania? O se informó o leyó sobre ese asunto, o tal vez es que esa pregunta por las otras formas del conocimiento, específicamente el conocimiento ancestral, ha estado presente siempre en el mundo europeo. Yo hice una compilación de textos sobre la presencia del mundo indígena en la literatura alemana desde el siglo XVI y me doy cuenta de que los alemanes siempre han tenido una cercanía por reacción, por desprecio, por odio, por interés con el mundo indígena. Paul Celan dice en uno de sus poemas, Der Hai spie den Inka aus. El tiburón escupe un inca viviente. Y ustedes pueden saber de dónde viene esto. Si han visto alguna vez los tejidos indígenas, saben que en los tejidos indígenas se muestra ese proceso donde el tiburón escupe a un inca, escupe a un ser humano. Entonces, no solamente hablamos de un interés, digamos, exotista o quizás un interés de moda, sino también hablamos
de una búsqueda por otras formas de la fantasía, una búsqueda por otras formas de la creación. Y yo creo que eso dinamiza y ha dinamizado muchísimo a algunos escritores alemanes. Les puedo mencionar otros datos. Por ejemplo, Alfred Döblin escribió una novela que se llama Amazonen Roman Trilogie, 3 tomos sobre el mundo indígena. Pero Alfred Döblin no vivió en el mundo indígena. Hay un famoso escritor alemán del siglo XIX que se llama Karl May, que escribió más de 50 novelas sobre el mundo indígena. No vivió en el mundo indígena. Y así podríamos mencionar a otros muchísimos más, pero doy 2 nombres chiquiticos, pero muy famosos, que son Walter Benjamin, el filósofo alemán, y Rainer Maria Rilke. Los 2 estudiaron náhuatl en 1915 en la Universidad de Múnich. Entonces, ¿cómo surgió este libro de Déjanos encontrar las palabras? La verdad, yo tenía la sensación de que podría encontrar más elementos del mundo indígena en estas obras, pero lo que encontré fue lo siguiente, que sus autores publicaban libros y los libros eran respuestas a los libros del otro. Un libro de Paul Celan, aunque no dijera dedicado a Ingeborg Bachmann, era en el fondo una respuesta a Malina o una respuesta a los ensayos o una respuesta a los libretti, etcétera, etcétera. Y al revés sucedía lo mismo. Pero tengo que contar un poquito la historia porque tal vez no conozcan la historia. Ellos se conocieron en 1948 en Viena en una fiesta de amigos y se enamoraron esa noche. Pero esa noche pactaron que iba a ser un amor difícil. Él se fue a París, él se casó con una judía francesa, ella se quedó en Viena, viajó muchísimo, pero siempre estuvo enamorada de Paul Celan y se ennovió, se casó, se relacionó con escritores del talante, por ejemplo, de Max Frisch, y estos 2 personajes vivieron una vida a la distancia, una vida amorosa muy difícil, muy dolorosa, pero una vida absolutamente productiva en términos poéticos, en términos literarios. Cada vez se enviaban sus libros y tardaban a veces años en responderse, se escribían poco, pero a veces se escribían muchísimo más. Lo cierto es que esa relación, digamos, ese diálogo directo entre las 2 obras había sido detectado, pero no había una prueba fehaciente de que esto era así. Y no había prueba fehaciente porque la viuda de Paul Celan se había negado siempre a divulgar la correspondencia que existía entre Paul Celan y su enamorada Ingeborg Bachmann. A la muerte de Giselle, la esposa, el hijo Erich autoriza la publicación de la correspondencia. Esto sucede en el año 2006, y en el 2006 yo me encontré con ese libro de cartas y dije, lo que yo había sospechado era cierto. Estos 2 habían inventado una forma de ocultar ese amor, ese amantazgo literario a través de sus poemas, pero en las cartas era supremamente evidente. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que había escrito sobre esa correspondencia no leída aún, la transformé en una correspondencia leída y decidí copiar las fechas, los lugares, las horas, los motivos que habían empleado en sus cartas y decidí escribir sobre esos motivos los poemas correspondientes a ese amor imposible. Pienso que sería muy interesante también conocer en esta relación entre ellos su posición frente a la lengua y su relación en tanto descendientes o hijos
de víctima y victimario. Yo creo, Fabio, que ese fue realmente el motivo que me apasionó, digamos, con esta investigación. Y lo digo también en este sentido porque muchas veces la academia no reconoce que la producción literaria es fruto de una investigación. Para escribir un libro, generalmente los creadores investigan, leen archivos, consultan fuentes, leen la literatura secundaria, se asesoran, hacen entrevistas, etcétera, etcétera. Y así nació este libro, pero el punto es que cuando Ingeborg y Paul se encuentran en Viena, se descubren seres de muchas lenguas. Y principalmente Paul Celan es un hombre que habla 12 lenguas. Eso es impensable para nosotros. ¿Por qué habla 12 lenguas? Porque nació en Chernovitz, que es una ciudad que estuvo en disputa por el Imperio Austrohúngaro, los ucranianos, los rusos. Es una ciudad que a veces pertenecía a Rumania, es una ciudad que fue invadida, es una ciudad donde se hablaba el yiddish, donde también se hablaba el hebreo. Es decir, los habitantes de esa pequeña ciudad eran políglotas. Y Paul Celan tuvo que decidir en un momento dado si escribir en rumano, escribir en hebreo, escribir en yiddish o escribir en ucraniano. Y decidió escribir en alemán, y en sus cartas a Ingeborg Bachmann le dice: debo escribir en la lengua de los asesinos de mis padres. Eso es fundamental. Si ustedes hacen acopio de la conversación que estamos dando, nosotros escribimos en la lengua de los asesinos de nuestros ancestros, todo el tiempo. Eso lo enuncia Paul Celan en ese año 48, y lo que él propone entonces es cómo a través de la poesía y utilizando la lengua de los asesinos de nuestros ancestros hay un gran reto, y es dinamitar esa lengua hegemónica. Y lo que encuentro en la lengua alemana de Paul Celan es la presencia de muchas lenguas, de muchísimas lenguas, del portugués, del español, del italiano, del francés, del yiddish, del ucraniano, del ruso, del inglés, etcétera, etcétera. Entonces es una lengua poética que permanentemente reclama la pluralidad de lenguas como un camino de independencia, como un camino de subversión, como un camino de confrontación con los discursos dominantes. Y eso mismo va aprendiendo Ingeborg Bachmann. No digo que va aprendiendo porque no lo sabía hasta antes de conocer a Paul Celan, sino porque ella también vivía muy oprimida y muy saturada y muy sojuzgada por la lengua alemana. Y ella empezó a escribir y a hacer ejercicios en italiano, por ejemplo, una lengua que dominaba a la perfección. Y en su obra poética se nota la presencia de esas otras lenguas que fue aprendiendo, entre otras también la lengua de Paul Celan, es decir, esa lengua dinamitada, esa lengua fragmentada que ya no parece que fuera alemán. Es muy singular, por ejemplo, cuando uno habla con un hablante nativo del alemán que lee a Paul Celan en alemán y dicen: esas palabras suenan alemán, pero no son alemán, porque están resquebrajadas, cortadas, mutiladas, están, como he dicho, dinamitadas, y lo que hay ahí es una provocación a la lengua alemana. Paul Celan le escribe a Ingeborg y le dice así: Ingeborg, intenta olvidar que algún día pasé por Viena, o piensa nada más que en un hermano, ahora lejano, de finos huesos, por supuesto, de agrios odios que no saben esperar tus palabras. O no vuelvas a escribir. Te abraza Paul. ¿Cuál puede ser el papel del crítico literario ante la poesía? ¿Qué utilidad tiene eso? ¿Cuál es tu entender en el lugar de Gutiérrez Girardot en esta perspectiva poética?
Rafael, como lo llamo yo con algo de afecto, fue un hombre al cual quise muchísimo. Lo conocí en Bogotá cuando dictaba un seminario sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. En esa época, yo muy jovencito, le dije, profesor, yo quiero hacer un doctorado en Alemania. Entonces estábamos tomando tinto ahí en la cafetería de la Facultad de Derecho y él me miró así muy serio y me dijo, ¿usted habla alemán? Yo le dije, no, profesor. Tomó un sorbito de tinto y me dijo, no hable pendejadas, primero aprenda alemán. 5 años después llegué a Bonn para estudiar con el profesor Gutiérrez Girardot y fue una época muy difícil porque durante más de 6 meses estuvimos buscando una beca para mí, pero no consiguió la beca. Entonces un día nos encontramos y él pidió una botella de vino y me dijo, yo quiero explicarte por qué no hemos conseguido una beca. Entonces me dijo, los alemanes me odian. Yo decía, pero ¿cómo lo pueden odiar los alemanes si este hombre se ha dedicado al estudio de la poesía alemana, de la literatura alemana? Ha sido un gran dinamizador de las relaciones entre Alemania y América Latina. Ustedes saben muy bien que él en el Instituto de Romanística de la Universidad de Bonn creó una cátedra especial que invitaba cada semestre a un escritor latinoamericano. Estamos hablando del año 63, 64. El primer escritor invitado fue Borges y eso prácticamente era como la inauguración del boom de la gran literatura latinoamericana en el ámbito académico alemán. Pero lo cierto era que lo odiaban porque él se vivía peleando todos los días con los hispanistas, con los romanistas, con los latinoamericanistas. Él decía, ustedes no saben, no entienden, tienen problemas de comprensión de qué es América Latina no es España, es otro mundo muy distinto. Y la verdad era que sí lo odiaban. Entonces nosotros hacíamos la solicitud al DAD y a otras organizaciones académicas que favorecían becas, y cuando mi solicitud llegaba y estaba acompañada por la firma de Gutiérrez Girardot, pues rechazaban la solicitud de beca. Entonces nunca pude realmente seguir los estudios con Gutiérrez Girardot, y bueno, tuve que cambiar de ciudad, tuve que irme a otro lugar, y tuve que incluso abandonar la idea del proyecto doctoral que él me había sugerido. Yo me fui del lado de Gutiérrez y volví nuevamente al lado de Kafka y volví a pensar que había otro camino y que era posible por ahí ingresar al mundo de la literatura alemana. Pero no me fui olvidando su magistrado. Yo creo que Gutiérrez Girardot dejó algo muy bello en mí, y es esa capacidad que tiene para interrogar la poesía y al mismo tiempo para explicar los procesos sociales a través del análisis de la poesía. Me parece que esa es una de las grandes tareas que nos ha legado Gutiérrez Girardot. No es un marxismo recalcitrante, no es una sociología recalcitrante. Me parece que él supo, por ejemplo, llamar la atención sobre los avances y los aportes de la poesía latinoamericana a la poesía europea. Eso se olvida. Nosotros tuvimos un proceso muy singular con el modernismo que no se había vivido en España, por ejemplo, y que la presencia de ese modernismo latinoamericano en España transformó la poesía española. Yo quiero detenerme en el ensayo, particularmente en ese Comuyaway, la poética ancestral contemporánea, donde Selnis hace una muy profunda reflexión sobre el lugar de la poesía, de lo indígena, de la palabra viva, de la palabra cantada, de la palabra danzada, del texto multimedial. Los peruanos, los mexicanos nos llevan años de delantera en este tipo de trabajo a nosotros. Antonio Cornejo Polar, por ejemplo,
bueno, Ángel Rama también, desde su concepción de la transculturación narrativa en América Latina, todo eso lo tienes tú también como referente en tu trabajo sobre la poética ancestral contemporánea. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poco de este trabajo de ensayo, destacando, si es posible, dos asuntos que están presentes en todo tu trabajo, no solo en estos ensayos. El valor del multilingüismo, de la coexistencia de diversidad de lenguas y de la coexistencia de las culturas, ¿no? Ya había mencionado el caso de Paul Celan, una persona que habla, lee, escribe 12 idiomas. En ese entonces yo vivía en Austria, en Innsbruck. Yo tenía la sensación de que solamente los europeos son políglotas. Esa era mi idea del mundo. En ese entonces unos amigos austriacos se ganaron un proyecto de investigación para recoger semillas tropicales en el Amazonas. Entonces me contactaron con la idea de que yo era colombiano, seguramente yo sabía algo de la selva. Yo no tenía ni idea de la selva. No, pero tú hablas español, tú nos puedes ayudar, nos puedes acompañar. Yo ya había empezado mis estudios doctorales en Innsbruck, pero no había avanzado realmente nada, estaba muy desanimado. Y estos amigos me prometieron pagarme muy bien si yo los acompañaba a la selva amazónica a recoger semillas. Un día de mercado en el río Igaraparaná, estábamos dos austriacos y un casi austriaco colombiano que soy yo, hablando alemán, nosotros tres, esperando que apareciera alguien que empezara a ofrecer las semillas y nos ayudara con las semillas, y empezamos a escuchar un montón de lenguas, pero un montón. O sea, una abuelita que habla en una lengua con este señor, en otra lengua con este señor, en otra lengua con esta señora, y yo me quedé así. Y dije, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? ¿Por qué razón el monolingüismo oficial, el monolingüismo avasallante, que nos ha reducido profundamente las posibilidades de la cultura, de la estética, del arte? Y cuando estábamos allí yo me di cuenta que la naturaleza humana es políglota, pero solo los sistemas hegemónicos, dictatoriales, nos convierten en seres monolingües. Miren, hace muy poco, hace menos de un mes, estaba yo en el Sahara. La ciudad más importante del Sahara Occidental es Layún. Yo pensaba que la lengua nativa del Sahara era el árabe. No, el árabe es la lengua impuesta. Y los nativos del Sahara hablan saharaui, que es una lengua ancestral. Pero esa lengua ancestral la prohíben e imponen el árabe como lengua oficial. Ese es el mismo fenómeno que hemos vivido en nuestros países. En el Amazonas, hemos decidido eliminar, abortar el polilingüismo. Hemos decidido suspender la amplitud de la creatividad humana y reducirla a la Iglesia Católica, porque a eso se llega. Los misionarios llevan la lengua española para evangelizar. Introducen el texto, la letra, la gramática, el diccionario, etcétera, etcétera. Entonces, ese fenómeno realmente me encantó y los amigos se quedaron 3 meses y yo me quedé 1 año. Yo dije, tengo que aprender una lengua de este territorio, porque yo vengo de este territorio, ¿cómo no aprender una lengua de este territorio? Ahí apareció por primera vez la incomodidad que me produjo decir mitos y leyendas. Y seguimos diciendo mitos. Y resulta, por ejemplo, que en lengua múnica no decimos mito, y esa palabra no existe. Es evidente que esa palabra no pertenece al universo cultural del pueblo múnica. En múnica tenemos un concepto, hagag, y hagag, si lo estudio desde la lengua múnica, quiere decir el hilo y el aliento de los ancestros. Perdón, pero eso no es mito.
eso es otra cosa. Y si yo quiero estudiar realmente con seriedad el pensamiento ancestral de nuestros pueblos, tengo que aprender la lengua. Y paso siguiente, tengo que desaprender los conceptos que me ha legado la Academia Occidental, con los cuales yo me he acostumbrado a rotular la producción ancestral. Y no solamente a rotular, a clasificar, a reducir. Miren, los mitos y leyendas que nosotros llamamos empiezan, había una vez, pero así no empieza un Haggadah. Así no empieza. Y esa no es la estructura narrativa de un Haggadah. Ahí hay elementos narrativos distintos, situación de enunciación distinta, hay una ritualidad particular que si yo le llamo mito o leyenda, simplemente invisibilizo o incluso elimino literalmente, es decir, a través de la letra. Haggadah implica que hay una relación distinta con el territorio, hay una relación distinta con el tiempo, hay un manejo, por ejemplo, de las figuras narrativas que nosotros no tenemos en las narrativas, por ejemplo, del mito o de la leyenda. No puede ser que yo les siga pidiendo a las culturas indígenas que me escriban cuentos o novelas o ensayos o mitos o leyendas o fábulas. Ellos tienen una infinidad de géneros poéticos que deben ser estudiados precisamente en su lengua y en su situación natural de enunciación, que esa es la parte más importante, ¿sí? Cuando un abuelo cuenta un Haggadah, por ejemplo, está revisando los problemas de la comunidad. Está diciendo, aquí hay dificultades, tenemos que recuperar la manera en que los ancestros resolvían esas dificultades. Evidentemente estoy hablando de que eso no es un mito. Y evidentemente estoy hablando de que se trata de un relato que tiene una función específica, incluso una función de reestructurar, reordenar, casi que de corregir la sociedad. Yo estuve un año en el Amazonas y créanme que aprendí muy poquito la lengua Munuca. Aprendí muy poco. Yo soy muy juicioso, muy disciplinado con las lenguas. Y un día le dije a un abuelo, abuelo, es que yo estoy decepcionado de mí mismo, yo no he sido capaz de aprender el Munuca. Y me dijo, usted tiene un problema, a usted le da asco. Yo, asco, abuelo, pero ¿asco de qué? Y a mí me pasó este tarrito. Me dijo, Mary, chupe. Y yo destapé el tarrito y eso huele como a orines. Ay, no, abuelito, no, gracias, es que yo estoy... Me pasó el otro tarrito. Tuiri, mambé. No, abuelito, de pronto me ahogo. Entonces, había una resistencia corporal, cultural, ideológica, que me impedía entender que esas lenguas se aprenden también a través de las plantas de poder, también a través de los alimentos, también a través de ese proceso de recibir las enfermedades del territorio. Yo siempre comía y compraba comida occidental, viviendo con ellos. Así como iba a aprender los nombres de las plantas que ellos comían si yo seguía comiendo lo que traía de la ciudad. Pues era difícil, era imposible. Yo me llevé un tarrito de estos a Europa y en Innsbruck comencé a chupar el ambil. Y una noche me desperté cantando un canto de la selva en Innsbruck. Y yo decía, estoy loco. 2 años después regresé a la selva amazónica a visitar a sus abuelos. Y el abuelo que me había entregado el tarrito de ambil me hizo esta pregunta, ¿le gustó el canto que le mandé? Yo le dije, ¿cuál canto, abuelo? Cante, me dijo, yo sé que usted canta. Yo dije, no, abuelo, yo no canto. Dijo, cante. Sacó su tarrito, me dio a probar, yo probé y le canté. Le dijo, ¿sí vio que yo le mandé el canto? Hay otras formas de conocimiento acá. Aquí hay un disco duro, aquí hay una memoria, pero si yo no quiero chupar esta memoria, pues no voy a aprender nada. Y es sencillo, ahí hay una relación particular
con las plantas, con el territorio, con la madre, y también una relación distinta en el aprendizaje de las lenguas. Por ejemplo, para mí lo más difícil era entender a un abuelo mambeado. Está mambeado, tiene eso, y está cantando, está relatando, está hablando, le entiendo cero. ¿Cuál es la solución? Yo también tengo que mambear. Hay una relación distinta con el aprendizaje de la lengua y por supuesto los sonidos que se articulan mambeando se aproximan a esos sonidos que caracterizan la lengua que ellos hablan. Por eso hay sonidos nasalizados, por eso hay sonidos guturales, por eso hablan pasito, hablan entre dientes, hablan para adentro. Entonces, si usted quiere aprender la lengua, haga el ejercicio, pero no se vaya a ahogar, ¿sí? Está llena la boca de mambe, entonces no va a poder hablar. No, sí tiene que hablar. Quiero preguntarte sobre la novela Finales para Aluna. Es una novela muy curiosa donde se realiza una especie de ceremonias y rituales amazónicos de la selva amazónica allá al lado de la selva negra alemana, ¿no? Es una obra sorprendente en la que profesoras universitarias terminan en una minga en la plaza de Friburgo para reclamar la presencia de la desaparecida Sveta Aluna, que entre otras cosas es un heterónimo del autor de su primer libro de poesía. Antes de escribir la novela, yo tuve una experiencia transformadora visitando los museos etnográficos en Alemania. Resulta que en esos museos hay muchas piezas de nuestras culturas ancestrales que fueron literalmente saqueadas o robadas o compradas o extraídas de sus culturas de origen y llevadas a los museos alemanes. En el Museo Etnográfico de Freiburg hay varias piezas que Koch-Grünberg llevó del Amazonas. Por ejemplo, está el maguaré, o sea, ese gran cilindro. Hay una bolsita de una corteza de árbol donde se guarda el mambe, es el jibiru. Hay un tarrito, un totumito chiquito donde se guarda el ambil, es decir, el yerak. Y yo decía, ¿y si sacamos esas piezas de museo y las ponemos afuera? Puede pasar que la magia, el poder de esas piezas se recupere y empiecen a transformar esta sociedad. Entonces, lo primero que hice, Álvaro, fue dedicarme a escribir poemas. Los poemas de Stolperstein, de la heterónimo Sveta Aluna. Entonces, durante muchos años escribí poemas en alemán, solamente en alemán, con temas indígenas, con un vocabulario indígena, pero en alemán permanentemente. Y luego me di cuenta que el personaje tenía mucha fuerza, pero que había que matarlo para poder crear una historia. Es decir, para poder contar una novela donde una mujer indígena decide recuperar su cultura y organizar un movimiento político en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero viviendo en Alemania. Yo estaba en Praga haciendo fila para usar un teléfono público y adelante había una muchacha de rasgos indígenas. Entonces, yo supuse es de la India o de algún país de Oriente, de Asia. Ella habló en inglés por el teléfono público, luego salió. Yo utilicé el teléfono público, salí y ella esperaba ahí afuera para hacer otra llamada y yo la abordé en inglés y ella me contó esta historia. Ella fue adoptada por una pareja de checos, pero ella era una indígena, una niña indígena o por lo menos una niña campesina de Armenia. Y ella me decía, lo que más quiero es saber qué es Armenia, qué es Colombia. Yo quiero volver a ese país para saber quién soy. Porque yo no soy europea, pero tengo un pasaporte europeo. Yo quiero sentirme de ese otro continente, pero no puedo. Entonces ahí está en la figura de Aluna, que es de allá, piensa en alemán, escribe en alemán,
pero está buscando el retorno al origen. Entonces yo tomé esa figura real y decidí atribuirle los poemas. Querido Fabio, esa mujer se llamaba Aluna. O sea, los padres le buscaron un nombre indígena. Entonces yo me escribí primero los poemas. Y los poemas son combativos, son políticos, son poemas abiertamente sexualizados, son poemas de amor lésbico, son poemas, como he dicho, de defensa de lo indígena. Los poemas se escribieron en alemán, luego los traduje al español y luego los traduje, cuando aprendí el Munuca, los traduje al Munuca. Entonces, la novela ya va a contar la historia de por qué mataron a Sveta Aluna. Yo había contado la historia en pasado, la había contado en presente, y un día me puse a pensar que si Sveta Aluna había estado en el Amazonas y tenía mambe y ambil y había probado yagé y tenía su tarrito de yagé en la Selva Negra, que era perfectamente posible y absolutamente verosímil dentro de una obra literaria, que ella se fuera al bosque en la Selva Negra a tomar yagé y que la historia se contara en futuro, porque la historia no sucede, la historia puede suceder. Y puedo decir, sucederá, pero no sabemos tampoco. Entonces, la idea era potenciar de ese modo las visiones que se tienen a través del yagé como un recurso narrativo. Y me pareció que el futuro o el potencial que hay en varias páginas podría ser o podrían ser ese recurso adecuado para contar esa historia que no sucede y que además tiene que ver con el hecho de que las piezas de museo que había dejado Koch Grünberg en Alemania salieran de los museos. Esa era la idea, jugar también con esos elementos, pero insisto, partiendo de un hecho que me pareció completamente legítimo. ¿Qué pasó en ese momento cuando los etnógrafos alemanes llevaron mambe a Alemania? ¿Sería que mambearon allá en Berlín? Yo digo que sí. Estoy seguro que Preuss y que Koch Grünberg, cuando regresaban a Alemania, traían su tarrito de mambe y traían su tarrito de ambil y mambeaban con 1, 2 o 3 colegas allá y contaban de qué se trataba ese asunto. Entonces la novela simplemente quiere potenciar ese hecho, digamos, factible en la realidad, pero que yo lo vi, literalmente lo vi muy fuerte, porque están ahí en los museos, ahí está un maguaré, basta que alguien lo toque para que se conecten esos dos mundos, para que sea real, que esa música pueda viajar de la selva amazónica a Berlín. Hay muchas concepciones del héroe, eso me sorprendía hace poco que leí un texto que hablaba del héroe guerrero, del héroe curandero y del héroe traductor. Y ahí es donde voy yo con la pregunta sobre la noción de traducción. Porque está claro que aunque la experiencia humana es políglota, la vida humana es muy corta. Y es demasiado importante ese héroe traductor para regalarnos, o al menos acercarnos a esa infinita variedad de conocimientos que aportan pueblos distantes y distintos. De pronto he leído, o te he escuchado, o te he entendido un poco mal, porque tu apuesta pluricultural es bastante radical. Y la pregunta mía, que contiene por supuesto un pequeño veneno de objeción, está ligada a la necesidad de ese héroe traductor que nos permite en esta vida tan finita pasar obligatoriamente por las versiones que otros traductores hacen, y aunque son aproximaciones, en cualquier caso, si es un pedacito de cielo, bienvenido sea. A mí me parece que si mi obra tiene algún valor, es precisamente el haber asumido el reto de traducirse a sí misma. En el ejercicio de la traducción he descubierto la esencia de la poesía. Y más que escritor, yo realmente me he dedicado a traducirme constantemente. La figura del traductor es esencial en los procesos interculturales, es esencial en el proceso de intercambio
de culturas indígenas. Las culturas indígenas también manejan la figura del traductor y no de manera secundaria o aislada. Cuando nosotros cantamos un canto Menuca, nos damos cuenta que ese canto posee elementos que han sido traducidos de otras lenguas indígenas. Hay un canto que dice Gihoba Gahoba Gihoba Gahoba Kanu Aibi Kanu Aibi. La primera parte de este canto no está en Menuca, está en Bue, otra lengua. Y cuando ellos la cantan en una ceremonia donde ha sido organizada por los Bue, lo ponen en Bue. Pero si asisten a una ceremonia organizada por un Menuca, entonces dicen Haibiti-kwe, biñeti-kwe, Haibiti-kwe, biñeti-kwe, Kanu Aibi, Kanu Aibi. Lo increíble del asunto es que la traducción le apuesta a conservar los ritmos, la tonalidad, a conservar también ese dispositivo cultural de la ritualidad, a manejar los pasos. Entonces, creo que hemos tal vez confundido la figura del traductor, lo hemos visto como alguien que hace un trabajo técnico y en realidad el traductor es alguien que acerca culturas. El traductor es alguien que permite que las culturas se relacionen íntimamente. Ahora cuando tú hablabas estaba pensando en un texto de Benjamin que se llama Die Aufgabe des Übersetzers y lo hemos traducido como la tarea del traductor y resulta que Aufgabe en alemán también es la renuncia del traductor. Y Benjamin lo explica en ese texto, dice, no estoy hablando de la tarea, estoy hablando de la renuncia. El traductor tiene que renunciar a la idea de traducir un poema del sánscrito al alemán para hacerlo entendible en alemán. El traductor tiene que transformar la lengua alemana para que la lengua alemana se acerque al sánscrito. Es increíble esa idea de Benjamin. Él dice, es que podemos traducir la literatura española y volverla literatura alemana, pero no se trata de germanizar la literatura española. No se trata de germanizar a un poeta chileno o mapuche. Se trata de que esos elementos originarios de la lengua mapuche pasen de algún modo a la lengua alemana. Y en ese sentido el traductor ya dejaría de ser un profesional técnico y se convertiría realmente en una función en la que sus lectores van a ser parte de dos culturas al mismo tiempo. Cómo esa lengua indígena podría pasar al español y podría dinamizar el español y nos podría quizás en una muy buena traducción hacer sentir las vibraciones, la musicalidad, las preocupaciones culturales de esa lengua y de ese pueblo.